Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Jocelyn Naomi Borda Aro. Mi nombre es Kevin Mendoza Izar. Mi nombre es Jeremy Cornejo Meléndez y hoy vamos a exponer lo que es la aplicación de geomallas en taludes para mejorar la resistencia. El objetivo básico para realizar esta investigación ha sido cómo se aplican las geomallas en taludes por una estabilización óptima, ya que en el Perú, como en muchos países del mundo, se encuentra que los taludes presentan una baja estabilidad cuyos efectos en la sociedad se ven reflejados en el daño de su estructura de zonas de deslizamiento, obstaculizando las vías terrestres como las carreteras y vías férreas, que mediante este problema llega hasta pérdidas humanas, ya que el desplazamiento de un talud es el movimiento y separación de una gran masa de tierra, roca o una composición de estas dos. Generalmente los motivos por los cuales estos tienden a colapsar es porque son grandes dimensiones, ocasionando un defecto en el soporte del cimiento del talud. También puede ser una gran afluencia de agua o por la descomposición rocosa progresiva, también conocida como erosión, o por la actividad sísmica o gravitacional. Ante la agudeza de estos eventos es esencial resolver este problema para así evitar consecuencias y las pérdidas que estos sucesos traen. Ahora voy a hablar lo que es los taludes. El talud es la diferencia entre el grosor del sector inferior del muro y el grosor del sector superior, creando así una pendiente y esto permitiendo que el muro pueda resistir presión que ejerce la tierra detrás de él. Los taludes tienen las siguientes partes, las cuales son pie, pata o base. El pie corresponde al sitio de cambio brusco de la pendiente en la parte inferior del talud o ladera. La forma del pie de una ladera es generalmente cóncava. También tenemos lo que es cabeza cresta o cima. Se refiere al sitio de cambio brusco de la pendiente en la parte superior del talud. Altura, que es la distancia vertical entre el pie y la cabeza, la cual se presenta claramente definida en taludes artificiales. Altura o nivel freático, es la distancia vertical desde el pie del talud o ladera hasta el nivel del agua, que es la presión en el agua es igual a la presión atmosférica. Pendiente, es la medida de inclinación de la superficie del talud o ladera y puede medirse en grados o en porcentaje en relación a los metros lineales. Tipos de talud. Existen taludes temporales. Como su propio nombre lo dice, hace mención que estos taludes son por un corto plazo o mediano plazo. Principalmente estos taludes se utilizan en la minería con fines económicos. Taludes permanentes. Estos taludes se diseñan para largo plazo con una debida seguridad como se da en las edificaciones. Estado de degradación de los taludes. Hay ciertos grados de degradación, como lo son los taludes totalmente estables. Este grupo está conformado por todos aquellos taludes que no presentan ningún tipo de peligro por la carretera y o viviendas ubicadas en el borde superior o inferior del talud o ladera. Talud parcialmente estable. Está comprendido bajo esta denominación y todos los taludes que presentan un peligro moderado para la carretera o las viviendas. Talud inestable, que está conformado por todos aquellos taludes que presentan peligro para la carretera, es decir, que de ocurrido un derrumbe o desprendimiento importante, no solo obstaculizan el tránsito vehicular, sino que pueden dañar la estructura o viviendas que se encuentran al pie o al borde superior del talud. Y existe el talud crítico. En esta calificación se agrupan a todos aquellos taludes que están en un estado muy crítico con evidencia de movimiento que representa un serio problema para la carretera o viviendas aledañas. Ahora voy a hablar lo que es las geomallas. Las geomallas con material fabricado de diferentes tipos de polímeros, el material y los agregados circundantes, funcionando principalmente como refuerzo agregando resistencia a las deformaciones y aumentando la capacidad de soporte a las capas que conforman la estructura del pavimento flexible. Así como también existen algunos tipos de geomallas, geomallas uniaxiales, geomallas biaxiales y geomallas triaxiales. Las uniaxiales son aquellas que se fabrican con resina seleccionadas de polietileno de alta densidad, que son altamente orientables y están diseñadas para resistir la elongación. Las biaxiales tienen una estructura bidimensional de polipropileno químicamente inerte, y las triaxiales son fabricadas a base de propileno, producidas por un método de destrucción y posteriormente tiradas de forma triaxial. Ahora, ¿de qué manera podemos aplicar las geomallas en taludes para obtener una mayor estabilidad y resistencia? En sí, podemos determinar las características físicas y mecánicas de diferentes tipos de geomallas. Otro sería identificar los diferentes tipos de taludes con sus respectivas características. Y por último sería determinar cómo las geomallas estabilizan los taludes dándole resistencia y aumentan la capacidad de soporte evitando los deslizamientos. Metodología. La investigación se basa en el análisis
de artículos científicos y libros relacionados al tema. Para ello se realizó una revisión sistemática aplicando el objetivo y problema de investigación. Además, se hizo una selección de fuentes informáticas para así extraer datos importantes según el objetivo de nuestro tema. Después se realizó un análisis de los datos presentando en tablas estadísticas. Por último, se hizo la redacción de conclusiones para así llegar a interpretar los resultados obtenidos en la investigación. Recolectó los artículos de investigación de interés en base a los datos confiables como Google Académico, Scielo, entre otros, lo cual se analizó cada artículo para aportar al tema de investigación. Resultados. La investigación se basó en artículos científicos principales, los cuales surgieron en un patrón usando créditos de inclusión y exclusión mencionados en la metodología para lograr el análisis del problema y los objetivos de nuestra investigación. En el presente análisis de los artículos ya mencionados se hace para saber cuáles son las características que tienen las geomallas para estabilizar un talud, ya que cuando un talud ha sufrido una ruptura de formación se debe tomar medidas para su respectiva estabilización. Aquí tenemos algunos métodos en los que las geomallas pueden ayudar a la estabilización de taludes. Por ejemplo, tenemos el método de equilibrio límite. Es el método más común porque analiza el equilibrio de una masa potencialmente inestable como son los taludes para alcanzar el equilibrio estricto y se emplea la siguiente formulación. Las fuerzas estabilizadoras entre las fuerzas estabilizadoras darán una fuerza de equilibrio o un equilibrio límite. O también se puede expresar en términos de tensiones, como es la tensión tangencial resistente entre la tensión tangencial deslizante. Ahora, taludes en suelos. Los métodos clásicos son los análisis de rupturas planas en taludes infinitos, el análisis de varios bloques de terreno que interactúan entre sí, aplicable a superficies de ruptura de tipo poligonal, o también conocido como método de cuñas. Los métodos que se analizan el equilibrio total de una masa deslizante de desarrollo circular o logarítmico para realizar análisis de rupturas curvas, y los métodos de rebanadas. En el libro Ingeniería Geológica también menciona detalles importantes sobre un talud. Como se sabe, para llevar a cabo auscultación de talud es importante seleccionar magnitudes a medir iniciando por los puntos de medida que contiene para así utilizar los respectivos instrumentos. Es importante seleccionar magnitudes a medir iniciando por los puntos de medida que contiene para así utilizar los respectivos instrumentos. Y algunos trabajos de auscultación son movimientos superficiales, movimiento en el interior del terreno, movimiento de apertura de grietas y entrecloques y presión intersticiales y sus variaciones. Excavación de taludes. Los principales métodos de excavación de taludes son la pala excavadora y la pala cargadora, que son la excavación directa de materiales, los mototratillas para el movimiento de tierras en forma horizontal, las ripadoras, son los tractores montados sobre las orugas, y las voladuras, que son perforaciones de rocas. Método de estabilización de un talud, los cuales son disminuir la inclinación del talud, eliminar el peso de la cabecera del talud, incrementar el peso en el pie del talud, construir bancos y bermas, y estos métodos se basan en la modificación de la geometría de los taludes. Si bien es cierto, se puede utilizar muchos sistemas para estabilizar un talud, pero lo que nuestra investigación se centra es en la aplicación de geomallas en taludes para lograr su estabilidad, así como en el artículo de estabilidad de taludes menciona cómo se tiene que implementar una geomalla en el talud. Luego de la investigación realizada, concordamos que para este problema debemos tener una especial atención de los taludes, ya que la completa exposición a los fenómenos ambientales que sufren estos generan una degradación constante y que para dar solución a este problema hemos investigado sobre la gran solución que logran tener las geomallas. Para el primer objetivo, que es el de determinar las características físicas y mecánicas de los diferentes tipos de geomallas, investigamos sobre los tres diferentes tipos de estos: la uniaxial, la biaxial y la triaxial, las cuales presentan diferencias principalmente en el número de axiales que tienen, que quiere decir en las conexiones que presentan entre cada punto, además en la resistencia a la tensión y a la durabilidad en el paso del tiempo. Y para cuando hablamos de los taludes existen dos tipos, los naturales y los artificiales. Para los naturales, que son taludes o también llamados laderas, las cuales se originan con la constante erosión a lo largo de la historia geológica, estos presentan superficies irregulares, ya que no fueron controlados por el hombre en su proceso de generación. Incluso sus mediciones principales, tales como el escarpe superior y el pie de ladera, que representan la zona más alta donde se origina la inclinación más pronunciada y la zona más baja donde la inclinación se aproxima lo más cerca a unos 90 grados constantes respectivamente, son de una naturaleza más
más aproximada, como los he explicado, además de su pendiente predominante, que es la inclinación de este. Para el talud artificial, a diferencia del natural, es realizado por el hombre, como su propio nombre lo indica. Estos suelen ser más estables a diferencia de su contraparte, debido a que tienen una planificación por detrás, no solo en la construcción en sí, sino también que se analice el lugar donde serán. Estos disponen de las mismas partes que el natural, tan solo que tienen medidas más precisas, que son la coronación y el pie de talud, que son el escarpe superior y el pie de ladera respectivamente, además de su respectiva pendiente, aunque adicionalmente presentan la zanja de cabeza, que cumple la función de desviar el agua que puede llegar a fluir por el talud. Luego de esta investigación concluimos que el uso de las geomallas en los taludes son de gran importancia para el buen mantenimiento de estos. Es algo que cualquier autoridad o persona encargada de ellos debe tomar en cuenta para una permanencia prolongada cerca de estos.